Hola, hola, profe. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí, profe, ¿se le escucha bien? Ya, a ver, esperemos un minutito más a ver si se conecta más gente. Empecemos nomás. Vamos a dejar el chat por aquí. Poner la lista de participantes por si acaso. Están haciendo propaganda de un juego que está gratis. Canjealo mientras se conecta. Ya, ok. Vamos a empezar entonces con materia. A ver, esto es análisis y diseño de algoritmos. Por lo tanto, primero vamos a hacer análisis y después vamos a hacer diseño, tal como lo dice el nombre. Para analizar algoritmos, vamos a partir analizando un algoritmo de juguete y después vamos a ir complejizando. De ahí, a medida que vayamos complejizando el análisis, nos vamos a ir necesitando herramientas cada vez más complejas. Profe, no sé Sí. si está compartiendo algo, pero se ve en blanco. Y ahora, Ah, ya, ok, gracias. es una pizarra. ¿Usted no tuvo clases conmigo aún No, no, el creo que no. semestre pasado? Bueno, el No. semestre pasado hacía lo mismo, así que, bueno, eso. Ah, ok, ya, eso, ¿Ya? gracias, profe. Entonces, supongo que acá todos sabemos programar, aunque sea muy básicamente. Así que partamos por una búsqueda secuencial. No, nunca tanto como el Hola Mundo, no nos vayamos al chancho. Búsqueda secuencial. Entonces vamos a poner acá, a ver, buscar. Y voy a buscar un eh, elemento A en un arreglo A mayúscula. Y si quiero buscar un elemento en un arreglo, ¿qué debo hacer? ¿Qué harían ustedes? Hay que recorrer el arreglo. ¿Y cómo recorro un arreglo? Estamos programando en pseudocódigo. ¿Cómo recorro un arreglo? ¿Qué hago? No, Cristóbal, asumimos que el arreglo existe. El arreglo es el A, ¿ya? ¿Cómo demonios recorro un arreglo? ¿Qué hago? Sí, del principio al final, sí sé, pues, pero
estamos programando. Suponga que usted está programando y quiere hacer un for, muy bien, ya, hacer un for. Hacemos un for que empiece desde el principio, desde el 0, y llegue hasta el tamaño del arreglo. Entonces, si el elemento es igual al contenido de la posición actual del arreglo, entonces lo que voy a hacer va a ser return la posición actual. Listo. Ya, ahí tenemos una búsqueda secuencial común y silvestre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, suponiendo que estamos buscando el número 2 y nuestro arreglo es 3, 10, 7, 2, 8, 5, 33 y 62. Ya. Pregunta número 1. ¿Cuánto tiempo demora en ejecutarse el algoritmo de arriba suponiendo los datos de abajo? Una Milésimas de fracción de segundo. segundo. Sí, o sea, nada. 4 tiempos, dice Cristóbal. A ver, milésimas de segundo, esa respuesta es incorrecta por varios motivos. Primero, porque si bien es cierto que en un computador actual se demoraría milésimas de segundo, ¿quién le dice que estamos computando con un computador actual? Así que puede no ser el caso. Entonces, primer error conceptual. No podemos determinar el tiempo en segundos. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque nos faltan datos. En particular, la velocidad del procesador. Así que vamos por otro concepto. ¿Qué otro concepto podríamos ocupar? Cristóbal dice tiempos. Tiempos. A ver, la velocidad de un procesador, ¿en qué se mide? No estoy seguro si se los mencioné ya. En Hertz. En hertz. ¿Qué es un hertz? ¿Qué es un hertz? Un ciclo por segundo, o 1 partido segundo. Un ciclo o tiempo del computador es un paso. Eso significa un paso de la CPU. Si sé que Gabriel dice que dice la notación ON y todas esas cosas, aún no, muy temprano. Vamos a entrar con eso, yo creo que la otra semana recién, así que tranquilo, Gabriel, ¿ya? Un ciclo de computador, un ciclo de CPU, significa que es capaz de cambiar su contenido, que son, en nuestro caso, 64 bits expresados en ceros y unos, y los puede cambiar de acuerdo a ciertas conexiones que generalmente son OND, OR, AND o NOT, ¿ya? Entonces vamos a ocupar esta medida, ciclo. A todo esto, su computadora que usted tiene en su mano trabaja generalmente en el orden de 1.000 millones de ciclos por un segundo, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuántos ciclos toma realizar la consulta de arriba considerando los datos de abajo? 7 ciclos, profe, creo. 7. ¿Por qué dice que es 7? La cantidad de veces que tiene que, entre comillas, pasar al siguiente número. Parte en el 0, que es el 3, después de la posición 1, después la 2, 3, 4 y así hasta llegar a encontrar el 2. ¿Y ahí el 2 en qué posición está? Posición 6. A menos que eso sea Posición 2, 1 en 0, vez de... 1, 2. ¿Qué es esto? Pensé que eso era un 1. Ya, posición 4 entonces. Ah, ya, perdón.
Voy entonces a escribirlo mejor para que se entienda. Peor me quedó. Aún peor. Eso se nota un poco más. Ahora, el de arriba parece una Z, así que... Dios mío. Ya. Good enough. Ok. Entonces, si yo les pregunto, las líneas del arreglo parecen unos. Ahí ya no, ¿cierto? Ahí sí. Ya. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuántos ciclos se demora el algoritmo de arriba considerando los datos de abajo? La respuesta es 4 ciclos. ¿cuál es? Diego dice 3 o 4. La respuesta es no. No es ni 3 ni 4. ¿Por qué? Porque esos son otra cosa. Miren, nosotros ocupamos una programación que se llama programación secuencial, que ejecuta las cosas por batch. En otras palabras, cada instrucción es un elemento individual que se ejecuta una después de otra, y cada instrucción no necesariamente demora un ciclo computacional. Por lo tanto, tengo que ejecutar esta instrucción, después esta instrucción, opcionalmente esta instrucción, y aquí el sistema lo que hace es hacer un go-to, se devuelve y empieza de nuevo en un ciclo secuencial. ¿Ya? Entonces, cuando yo me refiero a cantidad de ciclos computacionales, tiempo en ciclos computacionales, tenemos que preguntarnos, ¿cuántos ciclos computacionales ejecuta cada instrucción para saber cuánto tiempo se demora? ¿Alguien sabe cuántos ciclos computacionales demora un for? No, profe, ni idea. No, ¿cierto? Yo tampoco. No tengo idea. No sé. Depende del procesador, de hecho. Así que lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar una constante. Constante 1. Se demora algún tiempo constante, no sé cuál es, pero es una constante, porque todos los for son lo mismo. La pregunta es, ¿cuántas veces esta línea de código, se ejecuta considerando estos datos de acá abajo? ¿Cuántas veces? Cuatro. Muy bien, Moisés, son 4. 4. ¿Por qué? Porque este for primero asigna la i igual 0. Va a hacer esta instrucción, opcionalmente esta instrucción, y se devuelve. Luego i igual 1, i igual 2, i igual 3, y en i igual 3, ahí sí o sí hacemos esta instrucción y se termina. Entonces, 0, 1, 2, 3, esos son 4 veces. Luego, el if. ¿Cuántos ciclos computacionales demora el if? No tengo idea, así que lo vamos a decir C2. ¿Cuántas veces se ejecuta la línea de código del if? 4 también, muy bien. 4. Finalmente, el return, que no tengo idea, de nuevo, cuánto cuesta en ciclos computacionales y cuántas veces sería. Gabriel dice que es una. Efectivamente es una, porque cuando esta respuesta es afirmativa,
El return determina el término del algoritmo, de la función, y por lo tanto termina el código. Por lo tanto, el tiempo que demora el algoritmo buscar, dado las entradas, es exactamente 4 por la constante 1 más la constante 2 más la constante 3 ciclos computacionales. Ahora, esta información no nos sirve de mucho porque cuánto es C1, cuánto es C2 y cuánto es C3 no nos da demasiada información. Así que vamos a intentar algo distinto. Vamos a ocupar un concepto que se denomina operación relevante. ¿Han escuchado alguna vez el concepto de operación relevante? Me suena que sí lo he escuchado alguna vez, pero no recuerdo muy bien qué era. Ok. Operación relevante es aquella operación, valga la redundancia, que primero se ejecuta más veces y segundo es trascendental respecto al algoritmo en términos de concepto. Así que viéndolo desde ese punto de vista, ¿cuál creen ustedes que es la operación más relevante de este algoritmo? Recuerden, operación, no línea de código. Operación. ¿Cuál creen ustedes que es la operación relevante de este algoritmo? El if, dicen algunos por ahí, el for y el if, dicen otros, el return, dice Gabriel. Piensen, no estoy hablando de una línea de código. El algoritmo lo que hace es buscar un elemento en un arreglo. ¿Cómo se busca? La manera en que se busca es recorriendo el arreglo y por cada posición, ¿qué hago por cada posición? Lo que dice Emerson, me parece mucho que te llama, ¿cierto? Comparar. La comparación es lo trascendental. Esa parte. La comparación es efectivamente la operación relevante. Operación, no línea de código. Operación. ¿Por qué? Porque es la que más tiene sentido. Por el algoritmo estamos comparando número a número hasta que encontramos el que queremos. Y segundo, es el que más veces se ejecuta. Comparativamente hablando, se ejecuta lo mismo que un for, pero un ciclo jamás es una operación relevante. El ciclo lo que permite es simplemente repetir la operación relevante. ¿Ya? Así que podemos olvidarnos de estas constantes, olvidarnos de esto, y en vez de anotarlos en cantidad de ciclos, Hertz, lo vamos a anotar en cantidad de operaciones relevantes. ¿Cuánto demora el algoritmo de arriba con los datos de abajo en cantidad de operaciones relevantes? 4. Entonces nos olvidamos de todas las constantes tontas que no nos sirven y no nos dan información y nos centramos en la operación relevante. 4. ¿Algún problema hasta el minuto? ¿No, profe? ¿No? Continuamos entonces. Continuamos. Ya. Ahora, disculpa, Cristóbal. Cristóbal, sí. Disculpa. Ya, ok. Entonces, si usted tuvo claro lo que es que la operación relevante acá es la comparación, tiene que pensar cuántas veces comparamos en el algoritmo con los datos de abajo. Empezamos en el for. El primer for dice que i es igual a 0 y comparamos el 2 con el 3 aquí.
obviamente la comparación resulta en la respuesta negativa, así que en el for hace que ahora i valga 1. Y en el i volvemos a comparar el 2 con el 10. De nuevo es negativa, llevamos dos comparaciones. Ahora el for me mueve el i a la posición siguiente. Volvemos a comparar el 2 con el 7. Tercera comparación, es negativa. El for vuelve a mover el índice adelante. Cuarta comparación, comparamos el 2 con el 2 y son iguales. Como son iguales, hacemos en la línea de código del retorno y terminamos. ¿Cuántas comparaciones hicimos? 4. ¿Estamos bien, Cristóbal? Perfecto, eso es todo. Entonces, ahora que tenemos claro el concepto básico, vamos a empezar a generalizar. Supondremos que voy a denominar al tamaño del arreglo con la variable n. Es una variable más, no importa. Voy a preguntarles, ¿cuántas operaciones relevantes, o sea, comparaciones, se hacen en un arreglo de tamaño n, considerando que los datos están hechos de manera que sea lo mejor posible? En otras palabras, ¿cuál es la menor cantidad de comparaciones que podemos hacer para obtener el resultado dando que los datos son convenientes para nosotros? Lo único que no podemos manejar es el tamaño del arreglo. El tamaño del arreglo ahora es una variable n. No sé cuánto vale n, pero es algún valor. Entonces, todo lo demás lo podemos manejar a placer. ¿Cuál sería el mejor caso posible? O sea, el de menor cantidad de operaciones relevantes. 1 nomás, profe. 1. ¿Y cuándo sería 1? ¿Qué significa ese 1? ¿Cuándo es ese caso? Carla, estamos viendo cuál sería el mejor caso posible teniendo un arreglo cualquiera. Al primer intento, cuando i es igual a 0. O sea, cuando el elemento que estamos buscando está en la primera posición, o sea, en igual 0. Y se demora tiempo 1. Entonces, en el mismo sentido, el peor caso sería, dice Gabriel que sería n. ¿Y este caso cuál sería? Que el número está en la última posición. Que el número que queremos encontrar está en la última posición. O bien, que el número que estamos buscando no esté en la posición. El tamaño del arreglo. Sí, Carla, el tamaño del arreglo. Y Cristóbal también tiene razón. I igual a n menos 1. Y como en 0 se hace la primera comparación, cuando i es igual a n menos 1, hemos hecho n comparaciones. ¿Está claro acá? ¿Estamos ok? Perfecto. Sí, profe. Pregunta truculenta. El promedio. Dado cualquier tipo de entrada, ¿cuál sería el tiempo en cantidad de operaciones relevantes en promedio que nos demoraría? Cristóbal dice n más 1 dividido 2. Pregunta, ¿por qué? ¿Cómo sacó ese promedio? Esa es la pregunta. ¿Cómo obtuvo ese promedio? ¿Qué hizo para obtener ese promedio?
Lo que hizo fue promediar estos dos. ¿Eso hizo? Ya, eso es incorrecto. No se hace así. Alguien que sea capaz de decirme cuál y por qué por, no sé, 3 décimas para el certamen 1. Puedo aumentar a 5 décimas para el certamen 1. ¿Cuánto demora el caso promedio y por qué? Gabriel, sí se puede calcular. Se puede calcular. En este caso, se puede. La pregunta es, ¿cuánto es y por qué? La respuesta son dos. Hay dos respuestas correctas. Depende del contexto. Entonces, por eso me tiene que decir cuánto es y por qué. Voy a dar un minutito, a ver si a alguien se le ocurre. Si no, la doy yo. Y yo me gano las décimas. Eso quiere decir que todos parten con... No, no, mentira. No, ni siquiera tiene que dar un número, es una expresión que depende de n. N-1 por un medio. ¿Por qué? Mire, no digo que no lo sea. El punto es que me tienen que justificar por qué. Carla, si a ver, los dos que me acaba de decir son exactamente iguales, pero el punto es por qué. Lo que dice Matías es correcto, pero no es lo que estoy buscando. Miren, ¿cómo nosotros obtenemos un promedio? Si usted quiere obtener el promedio de sus notas, ¿cómo lo hace? Las suma y las divide por la cantidad de notas. Exacto. Por lo menos cuando hay linealidad en las notas, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar todos los casos y dividirlo por la cantidad de casos totales. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, veamos. Suponiendo que las entradas son números enteros. Entonces, hay un número que necesariamente es el primero en la lista A, en el arreglo A. Y ese se va a demorar tiempo 1. Necesariamente hay otro entero, suponiendo que todos en el arreglo A son distintos, que se va a demorar tiempo 2. Luego hay otro entero que se va a demorar tiempo 3, hasta el entero que se demora tiempo n. Entonces ahí tengo n enteros que se demoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta n. Pero esos son los que están en el arreglo. Por ejemplo, suponga usted que tiene este arreglo. 4, 8, 16, 1 y 7. Bueno, eso parece más un 18. Dejémoslo como 18. Y esto es un palito. Entonces, el 4 se demoraría 1, un tiempo, una operación relevante. El 8 se demoraría 2. El 18 se demoraría 3. El 1 se demoraría 4. El 7, para encontrarse, se demoraría 5. ¿Cuánto se demora el 0? El entero 0, ¿cuánto tiempo demoraría con ese arreglo en ejecutar el algoritmo? ¿Cuánto en términos de cantidad de pasos
el entero 0, ¿cuánto demora? 5 tiempos, 5 operaciones relevantes. Cuidado, Carla, que estoy preguntando por el entero 0. Como el entero 0 no está en la lista, compara la posición 1, 2, 3, 4, 5, y como no la encontró en ninguna, termina haciendo las 5 comparaciones. El menos 1.000.000, ¿cuánto se demora? 5 pasos. El menos 999.999, 5 pasos. El menos 999.998, 5 pasos. El menos 999.997, 5 pasos. Todos los demás se demoran 5 pasos. ¿Cuántos enteros posibles tenemos? Estamos hablando de un computador. ¿Cuántos enteros puedo tener? ¿Lo sabe? ¿Cuántos enteros puedo tener si estoy trabajando en un computador? 64 al cuadrado, no, no es 64 al cuadrado. O es, no, no es 64 al cuadrado. A ver, 64 es 2, 4, 8, 16, 32, 64. Estamos hablando de 2 elevado a 6. Entonces serían 6 por 2 serían 12. 2 elevado a 12, no. Tenemos más que eso. En un computador, los enteros se guardan en registros de 4 bytes, o sea, 32 bits. Cada bit puede ser 0 o 1, por lo tanto es 2 elevado a 32. Esa es la cantidad, 2 elevado a 32. Así que 2 elevado a 32 menos los números que están en el arreglo, todos ellos demoran tiempo n. Y esto lo divido por la cantidad de pasos completos, 2 elevado a 32. ¿Estarán de acuerdo conmigo que esto es aproximadamente n? ¿Por qué? Porque la gran mayoría, la enorme mayoría, demora tiempo n y solo unos poquititos demoran menos. Por lo tanto, uno puede asumir sin miedo a equivocarse que esto es aproximadamente n. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Esa es una respuesta. Entonces, en promedio, considerando que la entrada son cualquier entero, el promedio también es n. Sin embargo, también puedo asumir otra cosa. También puedo asumir de que yo sé de antemano cuáles son los enteros que están en el arreglo. Simplemente no tengo idea dónde están en el arreglo. Pero sé de antemano que el arreglo, el número que estoy preguntando, sí está en el arreglo. Si ese es el caso, entonces la cantidad de casos totales que tengo es n. Y el mejor caso se demora 1, el segundo mejor caso se demora 2, luego el tercer mejor caso se demora 3, hasta n. Esto es, insisto, si yo sé de antemano si un número está o no en el arreglo y solamente pregunto por los números que están en el arreglo. ¿Ya? Si ese es el caso, entonces acá lo que tengo es sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, eso es exactamente lo que está acá arriba, dividido n. ¿Alguien conoce esta expresión? ¿Le suena a Gauss? Voy a preguntarlo de otra forma porque me queda poco tiempo. ¿Alguien no conoce la historia de Gauss?
¿Hay alguien que no conozca la historia de Gauss para contársela cortito en un minuto? Yo, profe, no la recuerdo muy bien. Gauss, profe, hombre o mujer, no tengo idea lo que dice la historia, estaba chato o chata porque los niñitos mocosos de 7, 8 años o 10, qué sé yo, estaban metiendo mucho ruido y dijo, ya, se me van a sentar todos y me van a calcular cuántos suman los primeros números del 1 al 100. Se sentó esperando poder que se le pasara un poco el dolor de cabeza, porque dijeron, estos niños se van a demorar por lo menos 10 minutos en calcularme eso. Y en menos de un minuto pasó uno de los alumnos y dijo con el resultado, 5.050. Primero con cara de, oye, pero ¿cómo? No empezó a hacer a mano, se demoró un poquito y cuando llegó el resultado era efectivamente 5.050. Miró al mocoso estupefacto o estupefacta y le dijo, oye, ¿de dónde sacaste esto? Bueno, pero mire, si es muy fácil, mire. 1 más 100, 101. 2 más 99, 101. 3 más 98, 101. Así que es 101 por 50, porque si vamos sumando de a 2, es 100 dividido 2. 101 por 50, 5.050. Así que, cuando tiene esto, quiere sumar los números del 1 al n, siempre es n más 1 por n medios. Y esto lo divido por n. Y esto resulta no nada más que n más 1. Si no se sabe Gauss, bueno, revise Wikipedia nomás. En el apartado de sumatorias siempre van a estar la sumatoria que usted necesita. Así que cuando don Gabriel dijo que el promedio era n más 1 dividido 2, estaba en lo correcto, pero por la razón equivocada. Bueno, Cristóbal, disculpa, Cristóbal. Perdón. Ya, eso es lo que les quería contar hoy día. Mañana vamos a analizar un algoritmo un poco más complejo, para que se den cuenta que esto no es tan simple, pero tampoco más complejo, tan más complejo. Vamos a hacer la búsqueda binaria. ¿Ya? Y de ahí en más adelante, ya la otra semana, tendremos que empezar a ver herramientas para poder analizar esto con un poquito más de menos ruido, que se van a llamar la notación asintótica. Eso del ON y todas esas cosas, ¿ya? Así que no sé si tiene alguna duda. Si quedó algo en el tintero que Por les mi pueda parte, ayudar. no por mi ¿Ah? parte, por lo menos, profe. Bueno, así que por favor, si es tan amable, me pone presente en el chat para yo poder hacer el registro. Insisto, yo no me importa si usted viene o no viene, para su nota por lo menos. Ojalá viniera siempre, pero eso es otro cuento. Esto solamente lo hago porque la universidad me lo exige para que ellos hagan estudio de Big Data. Así que por favor me ponga presente para que yo lo pueda hacer en el registro y con eso quedamos. Ok, usted pone presente y estamos listos para despedirnos y nos vemos mañana a las 12:40. 12:40. Mañana a las 12:40 nos vemos. Por favor, no se le vaya a olvidar poner presente y ya se puede ir retirando ya. Ok, chao, profe. Que esté bien, Chao, chao, que cuídese. estén muy bien. Nos vemos Chao, mañana. profe, cuídese. Nos Chao, vemos mañana. gracias. Nos vemos mañana. Por favor, ponga presente antes de retirarse.